Solo un amanecer, parte 5. Así que no te muevas ni un poquitito porque empezamos. Beomjin, ante las palabras de Hyun-jeon, le dijo que sus acciones son como las de cualquier persona, pero Hyun-jeon quería continuar bebiendo. Pero como Beomjin no, pues entre amenazas terminó cediendo a Hyun-jeon. Beomjin, para cambiar de tema, le comentó que había escuchado que la visita al hospital le fue denegada, pero Hyun-jeon no se iba a dar por vencida, porque con esa visita pudo constatar que las oportunidades de que ese hombre reciba una indemnización no eran altas, y que todo parece ser un simple accidente de seguridad. Beomjin estaba sorprendido y le preguntaba si tenía alguna prueba de lo que está diciendo, pero Hyun-jeon le contaba que planea averiguar qué es lo que está realmente sucediendo con los trabajadores, y para eso iba a utilizar al señor Hyun como espía para averiguar qué es lo que está pasando, ya que se había enterado de que Hyun había sido el que reportó el problema del equipo de seguridad a Kim. Así que el único motivo por el cual estarían haciendo esas cosas es solo por dinero. Beomjin sabía que si Hyun-jeon seguía investigando, podría estar en peligro, porque tratarán de sacarla del camino. Beomjin la miraba con tanta incertidumbre que Hyun-jeon se preguntaba ¿por qué la mira así? Y este respondió que no era solo una persona la que había tenido esos accidentes, sino que habían sido 4 en los últimos meses. Y ese número es significativo. Hyun-jeon no entendía del por qué Hyun tenía tanto miedo, pero Beomjin quería saber si de las últimas 4 personas que tuvieron accidentes, todos necesitaban una indemnización, o realmente hay un enemigo que está empujándolos. Hyun-jeon le preguntaba a Beomjin por qué le estaba dando toda esa información, y este le contó que la empresa en la que él está trabajando es la misma a la que le debe Hyunman, la empresa YKB, una empresa financiera, y esto dejó muy sorprendida a Hyun-jeon. Minutos después, Beomjin regresaba a casa con Hyun-jeon. Él se encontraba muy pensativo porque no debió acercarse a ella como antes, porque terminaría nuevamente enamorándose de ella, de su sonrisa y de todo. Además de que él a toda hora la tenía en su mente, incluso en los postres que tanto le gustaban. El estar sin ella durante todo este tiempo se sintió como un vacío en su corazón, pero no podía arrastrarla a su infierno, porque sin importar dónde ellos estuvieran o dónde se ocultan, los traidores de la organización de su padre los perseguirán sin descanso, y la vida que les tocará vivir será la de estar huyendo de un lugar a otro. Y cuando finalmente el líder de los traicioneros murió en un accidente, pues la vida de Beomjin tampoco mejoró, aunque creó una empresa con herencia de su padre. Pero esa empresa está en crecimiento, tiene interferencias externas y verificaciones, así que era un mundo peligroso el que le rodea. Era por eso que Beomjin no quería acercarse a Hyun-jeon, para no meterla en ese mundo de pesadilla, ya que él sabía perfectamente que no podía tener la vida de una persona normal, y Hyun-jeon significa algo inalcanzable, y al verla como ella sigue brillando con esa gran intensidad, él no piensa opacar esa luz. Por eso estaba decidido a que sus vidas nunca más se crucen, cada uno deberá vivir por su lado. A los pocos minutos, al llegar a casa, Beomjin le comentó que ya cuando tenga toda la información necesaria, debería ir a la policía para entregarle toda la evidencia, y mirándola fijamente le daba las gracias por haber estado ahí, porque en el fondo sabía que de no ser por ella y por todo el tiempo que pasaron juntos, nunca hubiese sido una persona diferente. Por eso estaba feliz de volverla a ver, aunque en realidad su corazón deseaba decirle algo más. Hyun-jeon, antes de bajarse del auto, le dijo que lo conoce más de lo que él cree, y que si piensa que las cosas terminarán así, no, chiquito, eso no va a suceder. Y sin dudarlo, se lanzó sobre él dándole un tremendo beso que lo dejó sin aliento. Y es que ya la quiere dejar. Tras darle el besito, le dejó en claro que ella ya no es la misma de antes y que no lo dejará ir tan fácil. Así que si realmente quiso cortar lazos con ella, debió ignorarla. Además, ella ya se había dado cuenta perfectamente que él siempre se baña primero porque estaba preocupado de que ella no pueda bañarse en agua caliente. Y tras decirle esto, se bajó del auto y entró a su habitación. Beomjin se quedó en el auto pensativo porque pensaba que lo mejor era no verse en el futuro, pues no quiere que ella sufra. Y en eso recibía una llamada de Sambu, quien le informaba que él había salido a comprar y se dio cuenta de que un auto estaba estacionado en el callejón y que había alguien sentado en el asiento del conductor, que ha estado ahí por varias horas.
Sambu le dio todos los detalles sobre el auto y Beomjin, al ver el auto, se dio cuenta de las placas que tenía. Tuvo curiosidad de saber quién era. Se bajó del auto y se acercó al otro. Tocó la ventana para que abriera para saber de quién se trataba, pero no recibió respuesta. Hasta que de pronto bajaban del auto y para su sorpresa era el mismísimo tóxico de Seunggung. Beomjin recordaba que Hyunjeon le comentó que ellos dos eran compañeros de trabajo. Le preguntaba si el motivo de su visita era por Hyunjeon, pero Seunggung le dijo que tenía asuntos que tratar en un lugar muy cercano. Seunggung, con una sonrisa hipócrita, le dijo que ella debe estar muy feliz de volver a verlo y que ella no le ha dicho nada. Seguramente está bastante ocupada para contarle que se encontró con él. Beomjin, para ignorar a este loquito, se disponía a retirarse, pero Seunggung lo detuvo, preguntándole que desde cuándo está nuevamente con Hyunjeon. Beomjin le dejaba en claro que eso debe preguntárselo a ella. Seunggung, haciéndose lo importante, le decía que se había peleado con ella porque había conocido a una chica y con lo orgullosa que Hyunjeon está de él. Este tonto le metía cizaña, diciéndole que como ya se conocen desde hace mucho tiempo, pensaba contarle todo. Pero Beomjin notaba lo nervioso que estaba ese tonto, así que sabía que está mintiendo. Pero le contestó que si ellos dos son de mucha confianza, no debería estar desconfiando de ella. Seunggung estaba molesto y le decía que ni se le ocurre interponerse entre ellos dos, pero Beomjin ni siquiera le prestó atención a sus palabras. Y a los pocos minutos Seunggung se marchaba, furioso, porque él ya sabía que algún día ellos dos tendrían que encontrarse. Él siempre se había dado cuenta de que ella no dejaba nunca de pensar en Beomjin, que durante ese tiempo que él desapareció siempre estuvo en su mente. Y si no hubiese sido porque la madre de Hyunjeon cayó enferma, nunca hubiesen podido acercarse a ella. Pero en el corazón de Hyunjeon solo estaba Beomjin y no puede hacer nada. Aunque para este tonto siempre hay una esperanza de que si sigue cerca de ella quizás algún día podrán estar juntos. Pero ahora que vio que ella se encontró con su primer amor, pues estaba seguro de que ella no dudaría en abrir nuevamente su corazón a él. Y eso lo aterraba. Y claro, finalmente lo que no quiso que sucediera, sucedió. Así este bobo daba golpes a su auto como si él tuviera la culpa. Se lastimaba, pero creo que más lastimado tenía el corazón. Llamó a la señora Kim para preguntarle si ya había encontrado la casa que le había pedido. Pero ahora lo que iba a encargarle es que averigüe más de Beomjin. Quería saber dónde vive y qué hace. Y Kim le preguntaba si acaso todo tiene que ver con Hyunjeon. Pero Seunggung no le iba a dar explicaciones, simplemente le dio una orden. Kim, para ayudarlo, le pidió que la próxima semana vaya a la inauguración de una nueva exposición de la galería y debe asistir con Sera, que ya todo estaba preparado, incluso la suite en donde iba a hospedarse. En pocas palabras, la madre de Seunggung ya tenía todo preparado para que se case con Sera. Seunggung, molesto, le decía que si acaso le estaba insinuando que pase la noche con Sera, y Kim le contestó que de cualquier forma eso tendrá que suceder, ya que también está programado un anuncio de compromiso para el próximo mes. Seunggung estaba furioso. Él no pensaba comprometerse con ella. Pensaba rechazar su propuesta y averiguar por sí mismo sobre Beomjin. Pero Kim le contó que eso será difícil, aunque ella ya había averiguado todo sobre Beomjin. Y además él no tiene conexiones comunes, sorprendiendo así mucho a Seunggung. Por otro lado, Hyunjeon seguía averiguando, atando cabos sueltos de la relación que tenía Beomjin con la empresa, y pensaba que quizás Beomjin entró a ese trabajo para cobrarle la deuda a Hyun. Tenía tantas dudas en la cabeza, porque si realmente solo desea cobrar ese dinero, debió desaparecer en un abrir y cerrar de ojos hace mucho, y no lo hizo. Estaba tan pensativa y recordaba el beso que le dio en el auto. Se sentía confundida, así que decidió salir a prepararse un sándwich, pero antes tenía que lavarse, y se llevaba la gran sorpresa al ver que Sambu salía de la ducha y no Beomjin como siempre. Ella le preguntaba que a dónde se había ido Beomjin y este le comentó que se fue a Seúl. Hyunjeon quería saber cuándo volvería, pero Sambu no quería decirle nada. Hyunjun ya se daba cuenta que Beomjin le había ordenado a Sambu que no le dijera nada y Hyunjeon se sentía mal porque nuevamente se había marchado como la última vez, aunque en eso se dio cuenta de que él no se había llevado a Sambu. Así este le comentó que Beomjin le ordenó que se quedara investigando algo y que luego regrese, y que también tomara un baño antes de ella, para que le salga el agua calientita, pues no se alejará de ella sin importar a dónde fuera. Sambu, que es boca floja, sin querer se le escapaban las palabras, y terminó por decirle por qué Beomjin se fue a Seúl.
Por otro lado, la madre de Seung-gun se preparaba para una reunión muy importante con un inversionista de alto rango. Pero lo que ella no sabía es que esa persona se trataba del mismísimo Beom-jin. La persona de confianza de la madre de Seung-gun le comentaba que ya todo estaba preparado para la reunión y que Seung-gun asistirá a la exposición junto a Sera. La madre de Seung-gun estaba feliz porque eso es lo que ella quería desde el principio. Le pedía a Kim que trate a Sera como una reina. Y en el auto la madre de Seung-gun pensaba que él no podrá ascender solo a la vacante de director, por lo que necesita ayuda, pues él no es alguien despiadado y tampoco cautivaba fácilmente a las personas, así que ella como su madre debía encargarse de posicionarlo en la empresa bajo sus medios. Horas después, la madre de Seung-gun ya llegaba a su cita. Beom-jin se encontraba de espaldas y ella pensó que quien la recibiría sería un anciano, que según es el jefe. Beom-jin le sirvió un poco de vodka francés con limón, algo que a ella le gusta mucho. En pocas palabras, conocía muy bien todo de ella. Así le preguntaba que cómo había sabido sobre sus gustos. Beom-jin se disculpaba si es que la ofendió. Simplemente suele investigar los antecedentes de sus clientes. Se presentaba como Beom-jin de Jebi Cap Financial. Kong le aclaraba que esperaba una reunión con el líder de la empresa, pero Beom-jin le comentó que él no asiste a reuniones externas, ya que hace algunos años fue apuñalado y aunque sigue vivo necesita estar en reposo. Empezaron a hablar de negocios, pero ella parecía un poco desconfiada, por lo que Beom-jin le dejó en claro que si no había confianza entre ellos, todo terminará desordenado. Kong en realidad hacía negocios con él porque necesitaba dinero, y él, que sabía todas las fortalezas y debilidades de esta mujer, se lo dio sin ningún problema, porque si algo sale mal, pues ella era la que iba a perder. Así que como primer pago le pidió que le dé algunas de las pinturas de la galería, y tras cerrar el negocio se marchó. Kong, al quedarse sola, pensó que aunque no sabía qué clase de persona es Beom-jin, él estaba operando bajo las reglas de un mundo completamente diferente a las de ella. Por otro lado, Hyun-jeon recibía una llamada en donde la solicitaban en Seúl, ya que debía entregar un sobre muy importante a Seung-gun, quien se encontraría en el hotel alrededor de las 9:30. A Hyun-jeon le parecía algo extraño que le hayan encargado esa misión estando en Busan, pero sabía que tiene que obedecer las órdenes. Le comentó a Swambu que mañana le tocará viajar a Seúl y Sambu, que no la iba a dejar sola, le dijo que vayan juntos en el vagón de pasajeros, que él la acompañará, ya que Beom-jin lo había dejado como su guardaespaldas. Y qué lindo guardaespaldas. Hyun-jeon recién se había dado cuenta de que en realidad Swambu estaba al lado de ella para protegerla. Así él le comentaba que tiene 28 años. ¡Oh! Como yo. Y que conoció a Beom-jin cuando él tenía 20 años. Ella quería saber si Beom-jin tenía novia en esa época, y Sambu le contó que a esa edad todas querían con él. Pero Beom-jin siempre había sido estricto, y si alguien intentaba ponerle una mano encima, las despachaba de forma muy grosera. Lo que sí era algo débil para beber licor, pues con un licor fuerte, 2 copitas y ya estaba mareado. Y justo en una ocasión, cuando se había pasado de copas, sus amigos le habían preguntado del por qué se alejaba mucho de las mujeres, y él les había aclarado que cada vez que ve a una mujer, un rostro flota sobre sus ojos, y obviamente se trata de Hyun-jeon. Es por eso que ellos habían pensado que quizás la amada de él había muerto, pero ahora él estaba feliz, porque sabe que no es así. A la mañana siguiente, en el hotel, se encontraba Seung-gun junto a Sera en la misma habitación. Habían pasado la noche juntos. Por otro lado, Hyun-jeon ya se encontraba en el hotel, y justo frente a la habitación de Seung-gun, para según entregarle los documentos que había dejado en la recepción. Y aunque no le gustó viajar, sabía que su trabajo es así. Tocaba el timbre, y en eso abrieron la puerta. Seung-gun quedó impactado porque no esperaba verla ahí. Hyun-jeon le comentó que estaba ahí solo para entregarle un artículo que se supone debía llegar a sus manos. De pronto, una mujer habló desde la habitación, poniendo más nervioso a Seung-gun. Hyun-jeon, en cambio, se encontraba tranquila y no entendía del por qué tanto nerviosismo de este hombre, ni que fueran pareja. Hyun-jeon sabía perfectamente que le había tendido una trampa, pero no a ella, sino a Seung-gun, porque sabían perfectamente que si Hyun-jeon lo veía a él con una mujer, sería una vergüenza que él no soportaría. Seung-gun trataba de explicarle que no es lo que ella imagina, pero sí es. Aunque Hyun-jeon no pedía explicaciones, le pedía ser feliz, pues sabía que la persona que está dentro debe ser Sera, y ella solo estaba ahí para entregarle lo que le habían encomendado. Sin embargo, muy en el fondo, Hyun-jeon sabía que la madre de Seung-gun había sido muy despiadada al utilizar estos métodos
para que él se aleje de ella, porque ni siquiera piensa en los sentimientos de su propio hijo. Tras entregarle el sobre, Hyun-jeon se marchaba, pero Seung-gun la detuvo, aunque ella le dejó en claro que debe tener cuidado, ya que si baja a la recepción en bata, hablarán y su reputación se dañará. Seung-gun le pedía que lo espere un momento hasta cambiarse porque necesita hablar con ella, pero Hyun-jeon le dejó en claro que no tiene nada de qué avergonzarse, porque él había pasado la noche con la mujer con la que piensa casarse. Seung-gun estaba frustrado. Le decía que si eso es lo que ella piensa, significa que él no es nada para ella, y mucho más ahora que se había encontrado nuevamente con Beomjin. Hyun-jeon, tras pensarlo, ya se daba cuenta que Seung-gun la había seguido. Ahora sí ya valió quesito. Al llegar a la recepción, Hyun-jeon sabía perfectamente que todo lo que había sucedido en ese momento era por Hong, para que Seung-gun se sienta más atado a cera, porque sabía perfectamente que si alguien puede remover emociones en Seung-gun era Hyun-jeon, además de que quería mantenerla controlada a ella. Pero Hyun-jeon no era ninguna marioneta a la que puedan controlar. Hyun-jeon ya más o menos calculaba lo que Seung-gun le va a decir, y es para confesarse otra vez. Y obviamente, otra vez tendrá que rechazarlo. Y ya no sabía qué consecuencias traería esto. De pronto Seung-gun se acercó a Hyun-jeon. Le pidió que vaya en su auto, pero antes de que algo más pase, aparecía la madre de Seung-gun y junto a ella, Kim. Y además, Beomjin. Hong presentó a Seung-gun mientras que Hyun-jeon estaba en shock porque no imaginaba encontrar a Beomjin en ese lugar y menos con esa mujer. La madre de Seung-gun se llevó a su hijo a la galería de arte, aunque al pobre muchacho no le interesaba ir, pues tenía planes de hablar con Hyun-jeon, pero todo se había dañado. Hyun-jeon, tras quedarse sola con Beomjin, lo miraba de reojo. Ahora era diferente, todo un bombón con traje, emocionándola mucho. Hyun-jeon, rompiendo el silencio, le preguntaba ¿cómo le llaman a un hombre que huye después de recibir un beso? Beomjin le decía que había sido ella la que lo besó sin siquiera preguntar, y sin que le responda como toda una jefa le dijo que si había traído el carro que la lleve a su oficina, y él, como todo un niño obediente, aceptó su orden. Hyun-jeon así le preguntaba que si fue coincidencia que él estuviera en el hotel, pero Beomjin, un tanto molesto, le dijo que no. Le preguntaba si acaso ella cree que iría ahí sabiendo que estaría con Seung-gun. Hyun-jeon le dejaba en claro que solamente estaba ahí para entregarle unos documentos, y al ver que su pequeño bombón estaba celoso, nuevamente le daba un beso, pero no en la boquita sino en la mejilla, poniéndolo sonrojado. El pobre hombre enamorado le preguntaba que por qué había hecho eso, y ella le dijo que es porque es lindo, y que si estaba ahí es solo para ayudar en la boda de Seung-gun. Pero Beomjin se sentía inseguro porque veía que Seung-gun tiene la misma mirada de cuando estaba en la escuela. Hyun-jeon le decía que se fije en la mirada de ella hacia él y le diga si algo ha cambiado desde entonces. Beomjin se quedó sin palabras, así que le dijo que no lo distraiga porque está manejando, y eso le pareció lindo a Hyun-jeon. De pronto le pidió el teléfono para llamar a Sambu, porque de seguro la estaba esperando fuera del hotel. Después de llamarlo, le dijo a su pequeño gatito escurridizo que le dé su número de teléfono, y además quería que él ya sea claro con lo que siente, pues quería completar el libro abierto que había dejado atrás. Pero Beomjin le dijo que esa relación que tuvieron apenas fue de un día, y Hyun-jeon, ya molesta, le preguntaba si acaso él desea que ella se case con otro hombre. Esto sí que hizo que Beomjin frene de inmediato, y Hyun-jeon le dejaba en claro que a ella no le gusta verlo con otra mujer, que odia cuando no puede localizarlo y cuando desaparece de repente, y si algo le pasa, ella quiere ser la primera en enterarse. Pero si él no quiere estar junto a ella, entonces debe prepararle un buen regalo para su boda, o tiene la opción de salir con ella. Beomjin le decía que ella no sabe qué tipo de persona es él, pero Hyun-jeon quería intentar al menos conocerlo, saber más sobre él. Pero Beomjin le decía que una vez que él empieza algo, no podrá parar, por lo que es mejor quedarse quieto. Hyun-jeon, que sabe cómo chantajearlo, le preguntaba si entonces debería buscar ya a otro hombre. Esto lo hizo poner muy incómodo. Obviamente no quiere que nadie se le acerque a ella, y al final Beomjin terminó cediendo ante los encantos de Hyun-jeon, o podría decirse que ante sus chantajes. Así, desde ese momento ellos dos eran novios. Hyun-jeon, antes de bajarse del auto, le dijo que en la noche volverían a Busan, así que antes lo invitó a cenar. Le exigió que guarde su número de teléfono y que cualquier cosa la mantenga informada. Beomjin sabía que no puede con Hyun-jeon. Ella es como una tormenta que una vez que la enfrentas, no la puedes evitar con facilidad. Así que en este caso, lo único que puede hacer es lanzarse sobre ella. Por
otro lado, el baboso de Seung-gun iba a su casa y al entrar fue directo hacia donde estaba Kim. Le lanzó tremenda cachetada. Su madre, Hong, no entendía qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué la trataba así? Seung-gun furioso le decía que ella misma debería preguntarle. Su madre se disculpaba diciéndole que si es por la casa, pues todo era culpa de ella porque estaba preocupada por él y hizo algunos pequeños arreglos. Pero Seung-gun le dijo que lo que había hecho Kim era hacer añicos, algo que había estado él protegiendo con tanto esmero. Le preguntaba si ella también estuvo de acuerdo con lo que Kim le había dicho y se refería a la trampa que le puso con cera. Ella le comentó que si estuvo ahí fue solo por asuntos de negocio. Seung-gun molesto le preguntaba si acaso no sabía que con el tipo que ella estaba es un criminal que había entrado y salido de la comisaría. Su madre, al verlo altanero, le dio una bofetada y le recalcó que todo lo que ella está haciendo era solo para su bienestar. Así que lo único que debe hacer es ser un buen hijo y hacer lo que ella le pida. Y por fin ahora Seung-gun entendía cómo se había sentido Hyun-jeon la primera vez que la invitó a su casa. Minutos después, Hong, muy molesta, le pidió a Kim que averigüe qué es lo que había pasado y por qué su hijo estaba actuando de esa manera. Kim le comentó que ayer accedió a pasar la noche con Cera a cambio de la información sobre Beom-jin y que por lo visto es muy cercano a Hyun-jeon. Hong ahora entendía que lo que Seung-gun más temía es que Beom-jin le quite a Hyun-jeon. Kim le comentaba que había hecho para así cortar los lazos definitivamente entre Seung-gun y Hyun-jeon. Y Hong, al enterarse de esto, supo que Beom-jin ahora tiene una debilidad, y es Hyun-jeon, lo que quizás puede utilizar para su beneficio. Kim le aconsejaba que, como su mano derecha, debería saber más sobre los asuntos que estaba tratando con él. Pero Hong obviamente no le iba a revelar todos sus secretos, además de que ya sabía perfectamente que Kim era la mano derecha de ella y no quería llamar mucho la atención. Mientras tanto, en el hotel donde se hospedaba Hyun-jeon recibía un mensaje de Beom-jin, quien le decía que él pasará recogiendo unas cosas y luego irá a verla. Hyun-jeon ya tenía todas sus maletas listas para viajar, pero de pronto un ruido se escuchaba en la puerta y era Seung-gun. Hyun-jeon sabía que evitarlo no servirá de nada porque de todas formas es terco y no se iría tan fácilmente, así que abrió la puerta. Enseguida él le preguntó si había cambiado la contraseña y ella le dijo que sí porque muy pronto viajará a Busan, pero Seung-gun le pedía 10 minutos de su tiempo. Hyun-jeon aceptó, pero con la condición de que hablen afuera. Aunque este tonto, sin darle tiempo, entró y empezó a buscar en todas las habitaciones. Hyun-jeon, muy molesta, le decía que qué diablos está haciendo, pero Seung-gun solo quería cerciorarse de que Beom-jin no estuviera con ella. Hyun-jeon le dejaba en claro que lo que tenga que ver con ellos no le importa a él y que no tenía motivos para esconderlo. Seung-gun le recalcaba que él seguramente no le dijo nada de que se había encontrado con él, ya que los amigos se cuentan sus cosas y además él era la única persona a su alrededor que conoce a Beom-jin. Seung-gun se acercó a ella y le dijo que desde mucho antes sus intenciones no fueron solo de amistad. Ella siempre ha sido la única para él desde la escuela. Se había esforzado mucho para acercarse a ella, pero nunca lo había dejado entrar en su corazón. Él había estado con muchas mujeres, pero en sus pensamientos la única que parecía era ella. Hyun-jeon sabía que las palabras de él podrían afectar a cualquier persona, pero en ella no había ningún tipo de sentimiento, porque su corazón ya está ocupado. Además de que había una gran diferencia entre Seung-gun y Beom-jin. Seung-gun le pedía que le dé una oportunidad para poder conquistarla. Hará todo lo posible para darle lo mejor, pero Hyun-jeon lo rechazaba otra vez, porque ella jamás de los jamases, nunca lo verá con ojos de amor. Seung-gun sabía perfectamente que es por Beom-jin y le aclaraba que él jamás le dará una buena vida, ni siquiera sabe qué tipo de persona es. Pero Hyun-jeon le dejaba en claro que desde que lo conoció, ha convivido con él. Se daba cuenta que a su lado se siente bien, incluso en la escuela. Él siempre estuvo a su lado, pues solo con él era libre. Volvió a sonreír e incluso a soñar. Así que la única persona a la que le pertenece su corazón era Beom-jin. Seung-gun ya no podía soportar el peso de esa verdad, pero Hyun-jeon le comentó que el año pasado, cuando él llegó de viaje y bebió, él le confesó que había visto a Beom-jin antes de que se marchara y jamás le dijo nada. Esto sorprendió a Seung-gun y Hyun-jeon le comentó que cuando él estaba borracho le había preguntado
que si ella desea saber lo que Beomjin le había dicho que le diga, y le dijo que había dicho que sentía mucho haberla dejado sola, y por eso le dejaba en claro que si ella lo viera a él con muchas mujeres en la cama, no se le daría nada, quizás asco, además de que no puede perdonarle lo que le había hecho, al ocultarle lo que le dijo a Beomjin. Ella le aclaraba que quizás, si él hubiese sido sincero con ella y le hubiese contado todo, no hubiese sufrido tanto, no hubiese tenido que estar buscando en cada persona que se aparecía a Beomjin, y si ha vivido en ese infierno solo es por culpa del silencio de Seung-gun. Ella esta vez no lo perdonará, pero sí le agradecía, porque por fin pudo volver con Beomjin, y con los mismos sentimientos que tuvo cuando estuvo en la escuela. Pero de pronto este tonto empezó a tratarla mal. La tomó por la muñeca bruscamente para tratar de tomarla a la fuerza. Hyun-jeon, molesta, le decía que la suelte, pero este tonto estaba enloquecido, quería hacer la suya a las malas. Hyun-jeon en el fondo sentía un poco de miedo porque nunca había visto a Seung-gun tan violento con ella. De pronto alguien tocó la puerta. Para Hyun-jeon fue su salvación, pero este tonto no la dejaba abrir la puerta, sino que fue él quien la abrió. Hyun-jeon estaba asustada, porque no sabía qué iba a pasar ahora. Necesitaba buscar la manera de escapar de sus garras. Incluso pensó que si era algún vecino podría pedirle ayuda, pero al abrir la puerta se sorprendió mucho porque se trataba de Beomjin. Ella rápidamente logró soltarse de Seung-gun. Se lanzaba sobre Beomjin y con una mirada matadora a Beomjin le preguntaba si iba muy seguido por estos lugares. Seung-gun, para provocarlo, le decía que puede ser inesperado, pero él visita este lugar casi siempre. Beomjin le dejaba en claro que si antes fue así, ahora ya no, y que si no quiere que lo malinterprete por estar en la habitación de otra chica, era mejor que se marche. Hyun-jeon, sin mirar a Seung-gun, abrazó fuertemente a Beomjin. Seung-gun, aunque estaba muerto de ira, decidió marcharse, pero no sin antes advertirle a Hyun-jeon que tenga cuidado al bajar a Busan. Hyun-jeon tras eso sentía sus piernas débiles y Beomjin, al darse cuenta de lo nerviosa que estaba, le pedía que lo mire a la cara, pero ella no se atrevió. Así le dijo que si necesitaba un abrazo, habían formas de pedírselo, pero ella le preguntaba que cómo la había encontrado. Beomjin le comentó que fue Sambo, que le había llamado porque había visto el auto de Seung-gun, y luego con el ruido que escucharon, se había puesto en alerta. Hyun-jeon le comentaba sobre la pelea que tuvieron, y ella lo había estado aguantando por tanto tiempo, pero esta vez todo había salido mal. Beomjin se daba cuenta de que ella aún estaba temblando, y ella simplemente le pedía que la abrazara. Beomjin en su mente solo maldecía a Seung-gun por lo que le había hecho la persona que él tanto ama. Tras ya calmarse un poco, Hyun-jeon le comentaba asombrada que nunca había visto esa mirada de obsesión en Seung-gun. Beomjin, al revisar las muñecas de Hyun-jeon, se daba cuenta de las marcas que ese tonto le había dejado. Él le explicaba que lo mejor será irse de este departamento y vivir en otro lado, pero ella, como esta noche iba a viajar a Busan, pues no tenía por qué mudarse todavía. Así Beomjin le dijo que enviara las cosas con Sambo y que ellos viajarán juntos en tren, y cuando ella regrese a Seúl, se va a vivir en su casa, ya que no está lejos de su trabajo. Hyun-jeon estaba asombrada. Le decía que apenas iba a una cita, que no vaya demasiado rápido, pero esta vez Beomjin no estaba ni siquiera bromeando. Le decía que ella ya debe saber lo que está haciendo la señora Hong, y que luego de lo que había ocurrido a Seung-gun, él también debe sospechar de ellos dos. Así que es más seguro que ella permanezca en la casa con él. Hyun-jeon en el fondo sabía que su amado tenía razón, pero también sabía que este bombón le quiere utilizar como una pequeña espía, y ella, por supuesto, lo va a ayudar. De pronto Beomjin se puso muy acalorado. Le decía que esta vez no va a dar marcha atrás, y se acercaba lentamente a ella dándole besitos por aquí y por allá. Y aunque Hyun-jeon esto no le molestaba, se sentía con mucha vergüenza porque ella no estaba acostumbrada a este tipo de tensión. Pero en cambio Beomjin, con tan solo tenerla cerca, las hormonas lo volvían loco. Beomjin con una sonrisa la miraba y le decía que siempre pensó que si algún día por casualidad ambos se encontraban, él no iba a hacer nada para retenerla a su lado. Se disculpaba por haberla dejado sola ese día. Y por un momento Hyun-jeon volvió a revivir ese trágico día en el que se sintió tan vacía y desesperada cuando despertó en esa casa vacía. Entre lágrimas todas las emociones empezaron a salir, pero esta vez Beomjin iba a darle a ella todo de él. Beomjin, para calmar el llanto de su amada, la besaba con pasión y locura, y aunque para Hyun-jeon él ahora estaba un poco tosco, sentía como su corazón se aceleraba a un ritmo inexplicable, y así este par de tortolitos terminaron ahogando sus penas en una hermosa cama. ¿Qué pasará con estos tortolitos? Pues esto lo sabremos en un siguiente video.
No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Vérete la Cuenta donde subimos más de estas historias. Y no olvides seguirnos en Facebook. ¡Hasta la próxima!